Vamos a la tercera de las jornadas que el Colegio Santinos ha programado, pues pensando en el patrimonio, en nuestro patrimonio. En esta ocasión queríamos dedicarlo al molino de papel y bueno, pues como veréis se va a dedicar al molino de papel y más lugares. Esta jornada es un poco ideal, la hemos reunido con el nombre de Pensando el Patrimonio Ibense, aquello de darle otra vuelta a ver cómo podemos hacer. Las propuestas que hoy nos traen los arquitectos que hoy nos acompañan, que además los trabajos que presentan son trabajos de su carrera, por una parte un trabajo de una de las asignaturas y por otra un fin de grado de Laura, que luego ya ellos nos contarán con más detalle. En esos trabajos ya veréis como, bueno, hay mucho de idealismo, ¿no? de fantasía y también de humanización de los lugares. A lo mejor son futuribles e irrealizables, pero yo creo que está bien que pensemos sobre ellos porque a lo mejor entre el espacio amplio que va de la realidad y la fantasía encontramos un lugar para hacerlo habitable y para hacerlo propio para todos nosotros. Son dos proyectos muy bonitos, sorprendentes, y luego si queréis hablamos sobre ellos y sobre otras propuestas que se nos ocurran a todos. Siempre pensando y valorando sobre todo ese bien patrimonial que es el molí de papel, que ya es de todos los ibenses. Carlos San Juan y José Díaz nos van a presentar un trabajo que se titula Tres técnicas de autoconstrucción del molí de papel. Veréis que son muy sorprendentes, muy innovadoras y que ellos nos expliquen por qué lo han querido hacer así y el porqué de esa autoconstrucción. Cuando queráis. I per a nosaltres també és un plaer veure les diferències que tot el procés de com estava en aquell any i aquests fets que han passat fins ara, no? Com l'adquisició de l'Ajuntament igual. Per a nosaltres, per què vam pillar per què vam decidir en aquell moment pillar el molí? Bàsicament era per el seu estat, no? Era per a nosaltres un exercici també de responsabilitat, utilitzar l'oportunitat que teníem en aquesta denúncia per a visualitzar la problemàtica que teníem així al poble, no? I degut al seu estat de destrucció i que a volta, bueno, això hem dit que les fotos són del 2013, doncs ara encara els problemes són més acusats. I per a nosaltres, comencem a preguntar-nos, a l'hora d'afrontar aquest treball, preguntem què és una infraestructura cívica. No, tota en la red hidrològica, en aquest cas el llevador, tenir la dret hidrològica que hem comentat, les terrasses, la de davant, el pati davanter o les terrasses que hi ha darrere, i també tota la resta dels molins que hi ha al llarg del barranc, dels molins d'Ibi, no? Sent el molí de paper el primer d'ells. Tot això, l'important d'aquest treball és la forma d'abordar-lo, i per això nosaltres volem comentar-vos un poquet el que és el pensament ecosistèmic. Nosaltres, com podíem afrontar aquest treball? Nosaltres, des de la carrera i la línia que seguim en arquitectura en Alacant és quasi tot el temps treballar sobre la idea de pensament ecosistèmic. Què és això? És una visió menys antropocèntrica de l'arquitectura, on no sols la visió humana compta, sinó la visió d'altres espècies, de què tenen que veure les espècies animals o les espècies vegetals en l'arquitectura per a nosaltres. O en aquest diagrama podem veure al centre tenim el molí, però era fonamental trobar com altres nuclis
que formaren part d'aquesta infraestructura que diem, no? Entre ells estan part de les tasques que ja va realitzar el col·lectiu Saginosa, però també podem tindre com altres masos, altres elements històrics de la ciutat. No, que mi pregunta ha sido que, claro, vosotros decís de plantar bambú como estructuralmente, pero con la visión de sustituir la antigua estructura, ¿no? Refuerzos, sí. Pero refuerzos para habitarlo luego y tener una estructura para luego ir reformando y adaptando, porque si no entras, es una visión que he visto de que no se puede habitar el interior, en este caso, ¿no? Que sería por fuera o... Es que en este caso... Fuera, pero no, en este cas lo que volem ressaltar és la gent no humana. Aleshores és que... Sí, que arriba un moment de convivència de les dues estructures on ninguna hagi d'aguantar o altra. No es tractava d'utilitzar merament la vegetació per a poder habilitar nosaltres el morir, no es tractava d'això, sinó es tractava de que, perquè ahir entrarien les humans, no? Es tracta de simplement les dues entitats, l'entitat constructiva o material del morir i l'entitat vegetal que trobem, estarem convivint ells. Sí, iniciem un procés donant-li poder a la gent no humana, en aquest cas la vegetació. No sols útil el bambú, vam tindre anàlisis de les espècies autòctones. Nosaltres el que volíem era especular sobre què passa si de repente les condicions d'humitat es dupliquen, o què passa si el nivell d'aigua, el nivell de les obertures que teníem a la teulada augmenten, no? I nosaltres, a través d'aquesta maqueta i les instal·lacions que teníem, podien anar comprovant i visualitzar, que era el que volíem, visualitzar perquè la gent veurà d'una forma clara què anava passant. Per això la idea era una maqueta laboratori, ens servia a nosaltres i a la resta de visualitzar aquestes cites. ¿Vau fer més propostes o esta és la de... Les principals que teníem eren aquestes tres. L'assignatura durava 3 mesos i estava, la majoria del contingut estava com adherit a això, la maqueta ni tan sols, millor està acabada, perquè tampoc es tractava d'això, no? I tenim com unes dates d'entrega i un guió que nosaltres els tenim que tenir i va ser realment el que... I també la fase del grup, de l'assignatura, tenien que fer 3 versions. No ens diem que nosaltres vam dir que no se'ns van proposar aquestes, però no tenien l'enunciat, eren fer 3 modificacions visibles. Entre una i altra hi ha processos intermitjos que sí que no estan mostrats. ¿Y qué es la prótesis esta que veiem més alta en el pati de Morí? Sí. Què és això? Nosaltres, com en el 2013 o 2014, com no es podia accedir realment a aquestes pròtesis, eren 2 torres, era com un andamiatge estructural, però de... No, té igual, no. Era una estructura orgánica d'acer. Para investigar, para ir al archivo, a visitar a María José, para leer mucho, para entrevistar a gente. Y bueno, fue el proyecto final de carrera. Es un proyecto en el que cuando nos enfrentamos a él, el enunciado es libre. O sea, cada alumno decidimos en qué trabajamos, las fases que nos proponemos. Por ejemplo, yo sí que he tenido unas fases marcadas con fechas
nosotros podemos decidir cuándo entregamos, y entonces yo decidí trabajar de esta manera que voy a contar. Lo primero que me interesaba a mí en el proyecto era un cuento que he leído muchas veces, el cuento del Principito, y esa visión en esta parte del cuento en la que el Principito pregunta a un adulto qué es esa imagen, ¿no? La imagen de la izquierda, y el adulto siempre le dice que eso es un sombrero, y el Principito dice que no. El Principito dice que para él eso es una serpiente boa que se ha comido un elefante. Entonces, a partir de esta historia se genera todo el proyecto, es decir, ¿qué es una casa? ¿No? La pregunta que haríamos aún mayor de qué es una casa, todo el mundo diría que es un lugar donde te puedes encerrar, puedes cerrar con llave, tiene ventanas, tiene techo, establecido, es decir, que no están dentro del camino este de lo que entendemos como vivienda directamente o lo que podríamos entender. Entonces, bueno, por supuesto sí que sabía que iba a trabajar sobre algo que fuese NIMBY y con algunas arquitecturas que para mí me hubiesen marcado desde la infancia o desde que empecé a estudiar la carrera, desde que empecé a ser persona, a crecer y siendo ya arquitecta, arquitecturas que yo veía en NIMBY que estaban en declive, que estaban siendo abandonadas, que eran desconocidas, porque por ejemplo, recuerdo cuando estaba haciendo el proyecto que decía voy a hacer unas fotos de la plaza de toros de Ibi. Y recuerdo a alguien, no sé quién, pero me preguntó, que en Ibi hay una plaza de toros. Entonces, claro, a mí esta historia me impactaba. Bueno, los proyectos sobre los que estuve haciendo el estudio fueron el Pozo de Nieve, el Pau de Neu, el Llavaor, el Molí, el Cine Roxy, el Disc Club, la Plaza de Toros y el Regalo. Y bueno, este es un estudio, estuve mucho tiempo leyendo, investigando, esas maneras de habitar, ¿no? Y bueno, algunos de los personajes de los que os voy a contar su historia. ¿Estás solo y no tienes miedo por la noche? Ahora no tengo miedo. Lo tenía antes, rodeado de teléfono, cigarrillos, humo y ruidos. La soledad de este pozo me acompaña cada día y la naturaleza me ha hecho ser libre. Puedo respirar y notar cómo el frío de la nieve viaja por mi cuerpo. Ahora me siento muy libre, el pozo es mi refugio, las vallas me alimentan, el fuego me calienta y a veces tengo suerte y cae en mi red algo que puedo comerme. No sé qué decirle, pero Chris me ha hecho descubrir que la soledad y la libertad son formas de vida y en realidad dentro del pozo se está muy calentito y él vive cómodo y feliz, igual que yo, en casa con mis padres. Vale. Bueno, además, hubo un momento que yo, al escribir el libro, me sentí con la necesidad de ilustrarlo. Fue un trabajo muy difícil porque yo nunca había ilustrado y estuve un mes simplemente viendo ilustraciones. Y a partir de ahí, bueno, salió. Y cuando presenté esto en el tribunal, me dijeron que yo esto no lo podía entregar así, que esto lo tenía que transformar en 3 dimensiones para que la gente que leyera el cuento pudiera estar viendo la maqueta. Son las maquetas que están aquí, luego si queréis podéis daros una vuelta. Y bueno, fue un reto porque nunca había trabajado en este formato. En el campo y tener una vida así como más natural y más tecnológica, cosa. Entonces, pues nos hemos estado formando durante un tiempo y empezamos a crear pues, formas de construcción. También como el dinero pues cuesta ganarlo, pues intentar hacerlo lo más posible nosotros. Y una de las cosas que encontramos más interesantes fue la construcción con balas de paja. La construcción con balas de paja, no sé si alguno os habéis relacionado con ella o la conocéis. Tienen como
como material de construcción tiene la ventaja de que tiene un aislamiento térmico muy grande, muy fuerte, muy grande, y un aislamiento acústico. Es un material económico y es bastante más sencillo de trabajar que todo lo que tiene que ver con la construcción convencional, con ladrillos y tal. Luego tiene una huella ecológica prácticamente nula, porque madera y paja, cuando pasa el tiempo no le da nada. Y bueno, pues hemos empezado hicimos un proyecto en el campo aquí cerca y bueno, tuvimos suerte de que contratamos con una gente muy buena que tiene cursos de construcción de paja. Entonces combinamos hacer un curso, ya teníamos hecha la cimentación y empezamos a hacer, y con un curso pues levantamos en 6 días con 20 personas, levantamos la casa. Bueno, es que dentro de la construcción con manos de paja hay varios sistemas. Este es uno que se llama CUT, que se basa en una especie de montantes que son unos tablones más o menos así, que suben pues, cada 80 centímetros, por ejemplo. Entonces todo el perímetro va con los cuales son montantes. Luego ya le pones el resto de estructura de madera y en medio va la vara de paja encascada, bastante comprimida. Bueno, en fin, al final, cuando ya tienes todas las varas de paja dentro, pues eso actúa de una forma solidaria y se queda muy robusto. Me parece que una vara de paja pues no tenga mucha consistencia o sea un poco leve, es una ilusión como se... Luego lo revocas de barro, de la propia tierra de tu finca, lo revocas con barro, con determinada proporción de hacer algunas pruebas para ver si le añades arena o le añades un poquito de cal, para que luego la lluvia no la lave. Y la verdad es que la pared se queda consistente, muy fuerte. Nosotros hemos estado varias veces en casas así, barros de paja, y es una pasada. Es muy confortable. Otra de las ventajas que tiene es que digamos que autorregula la humedad, como transpira la casa, pues la humedad relativa, digamos, de la vivienda en el interior está siempre estable. Y eso pues, crea un ambiente muy acogedor dentro de la casa. Pues todo natural, madera y barro. El barro que pisas en tu casa, pues ese aparece. Que de todas las estructuras que tú has visto, ¿cuál elegirías para habitar o para incidir en un primer lugar? Estoy entre dos. Estoy entre el Molí y la Plaza de Bous. Estoy muy cercanía. Bueno, el Molí ya vamos. Ya va adelante. Ya va adelante. Sí. Y la Plaza de Bous, bueno, es un lugar para mí increíble y lo que he comentado antes, la manera, esa plaza de toros que aparecía en Santa Lucía, en esa época. Me parecería muy interesante volver a ver esas estructuras como todas las maneras. La Plaza de Bous es que se construyó en 1860 hasta 1920, un tiempo bastante corto, pero que bueno, hay unas fotografías preciosas porque es emblemática por lo rara que es, ¿no? Que constructivamente aprovecha la parte de atrás de las casas que hay en el Rabalet, en San Blas, y ahora la pared está cerrada, pero antes eran balcones que daban a la plaza, y esos balcones eran los palcos que se aprovechaban para ver esas corridas de toros, y debajo hay unas estructuras que, como nos comentaba Laura, pues se ponían unos tablones y la parte que no estaba ocupada por las casas se cerraba con unos tablones de madera, con lo que cuando acababa la fiesta se transformaba en casas y cuando llegaba la fiesta pues era plaza de toros, era una preciosidad. Ahora, a ver, no es irrecuperable, las estructuras sí se pueden recuperar, pero no la plaza como tal,
porque gran parte de la plaza ha sido ocupada por edificios. Entonces, que no tuvieron en cuenta ese perímetro en el caso de haber recuperado ese lugar patrimonial. Entonces, bueno, pues pensar un poco, ¿no?, en las actuaciones que se van haciendo para no perder. Ahora ya recuperar, que todavía lo tenemos. Sí. Hola, buenas. Bueno, jo sóc Laura Abad. Avui és divendres, estem així al col·lectiu Saginosa i fa un ratet he presentat el meu projecte final de carrera en el que vaig desenvolupar unes maquetes, vaig desenvolupar uns dibuixos que tenien que veure amb unes arquitectures abandonades a Cienivi que jo rehabilitava i contava en forma de conte. Així estan algunes de les maquetes i podeu veure-les. Hola, bona nit. Som José Díaz i Carlos San Juan i res, hem passat així una bona estona contant sobre la nostra visió de com aproximar-nos a un projecte de rehabilitació, però des d'una manera diferent, no? On tots els agents, diferents aspectes, agents humans, on la natura, on els edificis tinguen també una veu i una decisió a l'hora de decidir l'ús d'aquest edifici. En aquest cas estem parlant sobre el molí de paper. Sí, per exemple, ressaltem com abordar la rehabilitació sense oblidar la història del molí, que el molí sigui capaç de contar aquesta pròpia història perquè no caiga en l'oblit, per exemple. I també especulaven sobre altres possibilitats, sobre què passaria si la vegetació que tenim al voltant fora la dominant i ocuparà una posició destacada respecte a altres perspectives com podria ser la humana. I res, com a resum ha sigut una bona experiència on hem pogut compartir diverses opinions i on s'han mostrat punts de vista diferents als que estem acostumats a dir-los i res, una connexió millor en el col·lectiu Saginosa, conèixer-lo de més a prop. Moltes gràcies per haver-nos convidat a vindre. Hola, em dic Rafa Cruz i soc membre del col·lectiu Saginosa d'IBI. Avui hem programat una xerrada sobre patrimoni iberut d'ací d'IBI i ha estat molt interessant perquè hem intentat explorar les diferents alternatives arquitectòniques, formes de reconstruir, recuperar el patrimoni històric i ens hem centrat en llocs emblemàtics d'ací d'IBI.